Hola, bendiciones. En esta ocasión estamos ya en la clase número 10 de Costumbres y Geografía 1 y estaremos viendo geografía y vamos a hablar un poquito acerca de la hidrografía de Israel o de Palestina, ¿verdad? Estamos hablando que vamos a ver lo que son ríos, lagos, los más importantes que nosotros podamos tener acá. Y aunque algunos nombres, ¿verdad? Como en el caso de Mar Muerto, no significa que en realidad sí es un mar, ¿verdad? Sino que al contrario, no es un mar, sino que es un lago. Y tenemos acá, por ejemplo, dice que los ríos de Palestina forman dos vertientes, la del Mediterráneo y la del Jordán, ¿verdad? Es decir, si nos ubicamos en el mapa, ¿verdad? Tenemos las que pasan por el río Jordán, que es el más conocido, y el que pasa del otro lado, que es el mar. Dice que en la vertiente del Mediterráneo, dice que pertenecen todos los riachuelos que nacen en la falda occidental de la cordillera, que corren hacia el oeste para echar sus aguas en el mar Mediterráneo. Casi todos constituyen caudalosos torrentes en la estación lluviosa, pero durante el verano amengua tanto el caudal de sus aguas que pueden ser vadeados o atravesados con facilidad. Y aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Donde han sido señalados, ¿verdad? Los ríos más importantes que nosotros podamos ver y conocer en la tierra de Palestina. Tenemos el Leontes, dice que vierte sus aguas en el Mediterráneo y a 800 kilómetros del norte de Tiro, que es otra de las grandes ciudades. Tenemos el río Belus, que es mencionado en Josué 19:26, dice que es un pequeño arroyo situado al suroeste de la tribu de Aser, que va a desembocar en el Mediterráneo, al norte de la bahía de Aco, del puerto de Aco. Luego tenemos el Sison, después del Jordán, dice que quizás es el río más importante de Palestina. Dice que allí, en ese río, Elías mató a los sacerdotes de Baal, a esas orillas del río Sison. Eso lo vemos en Primero de Reyes 18:40. Luego tenemos el Sorek, que también creo que no solamente se menciona como un río, sino que también se habla de un valle de Sorek. No sé si ustedes recuerdan que se menciona en la historia de Dalila y Sansón, más que todo por el valle de Sorek. Entonces por ahí está este río. Dice también está el Besor, que hayase situado al sur oeste de Canaán, vierte sus aguas en el mar al sur de Gaza. Y el Sior, dice que es una corriente invernal del desierto en la frontera meridional de Palestina. Aquí se mencionan varias citas bíblicas que yo les recomiendo que ustedes puedan siempre leer para que puedan tener un mayor panorama acerca del río o del lugar que se está mencionando acá. Y tenemos las vertientes del Jordán, que comprenden el Jordán, sus afluentes orientales y occidentales y sus lagos. Dice que el Jordán es único en su género y está formado por la confluencia, es decir, por la unión de cuatro corrientes que se unen de la extremidad septentrional del lago Merón, a saber cuáles son esas vertientes, y están justo arriba, ¿verdad? Del lago Merón, el Barrejeit, el Hasbani, el Edán y el Banías. Esas vertientes hacen que este río sea como más fluido, ¿verdad? El Jordán. Dice que el Jordán recorre 64 kilómetros desde Hasbani hasta el lago Merón, cuyas aguas atraviesa para luego seguir precipitadamente unos 24 kilómetros hasta el mar de Galilea. Si usted se recuerda, el mar de Galilea, ¿verdad? Se menciona bastante en las historias de Jesús. Y el mar de Galilea en realidad no es que sea un mar, sino que es un lago. Dice que la distancia en línea recta desde las nieves del Hermón hasta su desembocadura llegan cerca de 215 kilómetros. Han habido diferentes sucesos, ¿verdad? En el río Jordán. Uno de ellos es que sus aguas se separaron para dar paso a los israelitas al iniciar la conquista del país. Esto lo vemos en Josué 3, del 1 al 17.
Más tarde, por ahí pasaron los profetas Elías y el profeta Eliseo. Naamán el sirio se curó de la lepra en esas aguas, se recuerdan, ¿verdad? Que Eliseo lo manda ahí a bañarse en ese río. Dice de que en una postrera época Juan el Bautista bautizaba y finalmente pues ahí se dio el bautismo de Jesús. Luego hablamos de las afluentes orientales que son el Hieromax o el Jarmuk, el Jabok y el Kerit. Creo que el Kerit es uno de los ríos que es como más conocido porque también ahí estuvo el profeta Elías. Los lagos son el lago Merón, que hoy es llamado Ulé, ocupa la parte meridional de un valle pantanoso, es triangular de 6 kilómetros por 5 de ancho, y eso lo vemos en Josué 11 del 5 al 7. Luego tenemos el lago de Galilea o el mar de Galilea o Cineret y el mar Muerto, que creo que es del que más normalmente conocemos, que también es un lago, pero se le llama así. Dice que recibe las aguas de muchos riachuelos y manantiales, la mayoría de las cuales nacen de fuentes sulfurosas o atraviesan un terreno salitroso, es decir, de sal, de manera que su contenido salino es muy elevado antes de desaguar en el lago. Tenemos las afluentes orientales también, que es el Arnón, el Sered, y las occidentales, el Quedrón o Cedrón. Vea que no es como muy conocidos algunos de los ríos que están acá, pero sí son importantes, ¿verdad? Como les repito, hay que leer y verificar las citas bíblicas que ahí están mostradas para que nosotros podamos tener una mejor comprensión del lugar del que estamos hablando, ¿verdad? Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima.